Gestión Jubero. El español es el actual director deportivo de Cerro Porteño, asumió el cargo en el 2023. Pasaron por él 3 entrenadores: Diego Gavilán, Víctor Bernay y Manolo Jiménez, el actual. Jubero llegó, Gavilán fue designado como técnico. En cuanto a la campaña del Ciclón, 2 subcampeonatos, Clausura 2023, Apertura 2024, eliminado en octavos de final de Copa Paraguay 2023, no superó fase de grupos de Libertadores y no llegó a octavos de final de Sudamericana. Vamos al otro punto, contrataciones. Trajo a Edu, delantero brasileño que vino con sobrepeso, marcó un solo gol en el semestre y después se fue. Miguel Benítez llegó siendo suplente de Guaraní. Llegó para ser suplente de Arzamendia. Francisco Acosta puede ser una gran contratación, pero es una inversión importante para el club. Claro, hasta ahora está pendiente a ver qué tal. Sí. Hasta ahora ha rendido futbolísticamente, la cuestión ha sido lo físico. Ahora pagaste casi 2 millones de dólares o más inclusive. El retorno de dinero que vos invertiste en Acosta, claro, eso es lo que hay que ver después, ¿verdad? En un jugador de 29 años. Continuidad de Cecilio Domínguez. Se dio, pero se confirmó el último día. Claro, y hasta se manejó la posibilidad que Cecilio vaya a otro club, por ejemplo. Claro, que haya ido a la pretemporada y que no siga. Era una posibilidad. Y ahí agregamos esto de Sergio Araujo, que no es habitual en el fútbol paraguayo. Es una posibilidad, está dentro del reglamento, pero no es habitual traer a un jugador cuando el libro de pases ya está cerrado a partir de una lesión. Y aquí cito hechos llamativos. La lesión de Lucas Quintana en diciembre de 2023. Hasta ahora nadie de Cerro Porteño explicó qué ocurrió. Hoy Quintana ya volvió a jugar, bien por él, tiene un gran futuro, pero siendo un jugador de primera, entró a jugar un amistoso con un equipo de sub-20. ¿Para qué? El torneo ya había terminado. Después de una temporada, de su primera temporada completa, con mucho desgaste para un chico de su edad, ya era un merecido descanso, ya para un jugador de su nivel, que para qué se tendría que mostrar a nivel sub-18, sub-19, siendo que estaba compitiendo en el plantel principal. Y el último hecho llamativo, la pretemporada en Málaga. Que por más que haya sido una decisión de Manolo Jiménez, es el gerente deportivo quien diga esto corresponde o esto no. ¿Sabes? Vamos a quedarnos a hacer la pretemporada en Asunción por cuestiones económicas o dejemos que el técnico elija para poder ir a España. Hasta ahora una pretemporada que no se vio una diferencia en el trabajo del plantel, que se debería haber visto considerando la importancia y el gasto que implica ir hasta allá. ¿Y se ve la mano de Jubero positivamente desde que ha llegado a Cerro Porteño? ¿Cómo se lo puede evaluar a partir de todo esto que le contamos a la gente? Ya que terminamos hablando del tema de la pretemporada nomás, el tema de la pretemporada no significa en dónde y en qué lugar. La pretemporada significa trabajo físico y competencia, o sobre todo amistosos precompetitivos. A cómo llegás desde el primer encuentro oficial al torneo donde vas a competir. Eso es básicamente. Podés hacer en Indonesia, podés hacer en Málaga en este caso, podés hacer en San Bernardino, podés hacer en donde sea. Pero el tema es el trabajo, lógicamente, el trabajo que se hace y, como bien decía, todos esos amistosos, por llamarlo de alguna manera, para llegar bien y en forma a una temporada. Ahora, mirando un poco todos estos puntos que estás tocando, además de eso también llama la atención el tema de la pretemporada sin presencia de jugadores de reserva, por ejemplo. O sea, yo hasta ahora no lo encuentro o quiero encontrar, si bien es cierto, hay jugadores, o estuvieron 4 o 5 jugadores de juveniles y que me parecen súper bien, pero yo creo que también no puedes dejar de mirar a una reserva que viene, como siempre digo, de ser 2 veces campeón, la última subcampeón, o sea, con logros realmente importantes dentro de lo que significa esa categoría, y vos lo haces o haces la vista gorda y no lo haces participar en una pretemporada profesional. Bueno, no podían porque por el costo que iba a implicar mandar todo, que también ahí está el error. Pero ahí está, y claro, pero ahí, porque no vas a poder llevar a todo un plantel de reserva a España. Y ahí está el punto, o sea, ¿cuál era la necesidad y por qué? O sea, el lugar no te hace la diferencia en una pretemporada. El enfoque de la pretemporada es otra totalmente, no es el lugar donde vayas a hacer. Aquella pretemporada con Jorge Fossati creo que fue que fueron a Punta del Este. Cerro. El gran momento de Cerro con el Tata Martino siempre lo hicimos en Ciudad del Este. Sí. Cerro nunca salimos de acá, nunca salimos, o sea, nunca se salió del país. Cerro institucionalmente vendió el hecho de ir a uno de los lugares utilizados por los mejores planteles del mundo.
Y se fue a jugar 2 amistosos. Pero vos no uno te- contra el ¿Contra quién? Kilmarnock de Escocia y otro Con el equipo de contra Gibraltar, un equipo el de Lincoln Gibraltar. Red Imps. Pero Fede, vos no tenés un proceso de 6 meses o un año para quedarte, internarte ahí y venir Y siendo además- otro equipo. Tenés 10 días. Además, de Ari, temporada. agrego otro punto. Para mí Cerro se preocupó más en lo institucional y su imagen para ir a una pretemporada a España que en ganarle a Paranense. Por ejemplo. Porque Cerro ya sabía en qué cancha, en qué condiciones iba a jugar el partido de vuelta en Curitiba contra Paranense. Ameliano derrota a Paranense, consigue el triunfo más importante de su historia y los propios jugadores, claro, Ameliano trabajó en silencio, los propios jugadores después contaron, fueron 4 días a la cancha del Comité Olímpico Paraguayo. Está bien, es una situación circunstancial, dirán algunos, pero Ameliano sí se preparó para jugar ese partido. Cerro se preocupó más en la pretemporada, en ir un poquito lejos y no en Paranense. Y es diferente a veces porque se dan viajes, capaz una pretemporada, donde enfrentes a rivales importantes en amistosos. Porque Ahí- esa es una gira. Cuando Ese vos es haces otro una punto. gira, ahí cambia la cosa, es lo que digo. o sea, Totalmente. tiene otro condimento. Es otro propósito. Si vas Sí, hasta pero allá también y obviamente empezás a hacer competencia con rivales enfrentados que te hacen claro, crecer. al ¿verdad? Sevilla, ya que tiene Manolo vínculos con el Sevilla, digamos, algo así. Que enfrentás y haces vínculos con clubes fuertes. Creo que se sacaron una foto con Haaland, ahí creo que fue algunos dirigentes. Pero evidentemente con lo que con lo que decían las placas, está todavía en deuda esa gestión de lo que significa esa gerencia deportiva que tiene que empezar a verse y lógico, también podemos hablar de un año de gestión, es cierto, es a lo mejor incipiente, pero sí hay cosas llamativas que yo creo que deberían de ajustar de aquí a un futuro, ¿verdad?